Práctica 2. Inversión de giro de un motor asíncrono trifásico. Para conseguir la inversión de giro de un motor hay que montar dos contactores en paralelo. Uno le enviará las tres fases en un orden y en otro intercambiará dos de las fases entre sí manteniendo la tercera igual, ya que esto hace que el sentido del campo magnético giratorio cambie. Vamos a utilizar el siguiente material. Dos contactores C1 y C2. Llamamos contactor al dispositivo destinado a cerrar y abrir los circuitos eléctricos. Vamos a emplear contactores electromagnéticos, en los cuales el esfuerzo necesario para abrir los contactos normalmente cerrados y cerrar los contactos normalmente abiertos es suministrado por un electroimán. Utilizaremos los contactos normalmente abiertos 53-54 y los contactos normalmente cerrados 61-62 de cada uno de los contactores C1 y C2. Un relé térmico es un elemento que protege al motor de sobrecargas. Tiene un contacto auxiliar 95-96 que al detectar una sobrecarga se abre y no llega esa sobretensión al motor. También utilizaremos dos pulsadores de parada, PP1 y PP2. Al pulsarlos se abre el circuito y se detiene el motor. Por último emplearemos dos pulsadores de marcha, PM1 y PM2, cada uno de ellos activará un contactor, C1 o C2, y hará que el motor gire en un sentido o en el otro. Circuito de mando. El esquema que presentamos se trata de un sistema inversor de giro pasando por paro. De esta manera se evitan fuertes corrientes por el estator. En el esquema podemos apreciar cómo el mando de los contactores se realiza por los pulsadores PM1 y PM2, y la parada se puede realizar bien por el contacto del relé térmico 95-96 o por cualquiera de los dos pulsadores de paro PP1 y PP2. Los dos contactores no pueden funcionar a la vez, ya que eso provocaría un cortocircuito a través del circuito de potencia. Para evitarlo, se montan unos contactos normalmente cerrados, 61-62, en serie con las bobinas de los contactores contrarios. Al pulsar un pulsador de marcha, PM1 o PM2, se cierran los contactos 53-54 de ese contactor y se abren los contactos 61-62 colocados en serie con las bobinas de los contactores contrarios. De esta forma nos aseguramos que solo hay corriente en la bobina del contactor que hemos pulsado. Circuito de potencia. Al pulsar el pulsador de marcha PM1, no se produce un cambio de fases y el motor girará en un sentido. Se cierran los contactos L1T1, L2T2 y L3T3 del contactor C1, con lo cual las fases R, S y T que han entrado por L1, L2 y L3 salen en el mismo orden por T1, T2 y T3. Sin embargo, al pulsar el pulsador PM2 correspondiente al contactor C2, sí se produce un cambio de dos fases como se puede observar de las conexiones de T1, T2 y T3. Se cierran los contactos L1T1, L2T2 y L3T3 del contactor C2, con lo cual las fases R, S y T que han entrado por L1, L2 y L3 no salen en el mismo orden por T1, T2 y T3, sino que S y T se han intercambiado, con lo cual el giro del motor será en sentido contrario.